Si hay un elemento que personalmente me intriga de Nintendo Switch 2 es precisamente esta función. Esta función que muchos de vosotros ya habréis visto que está relacionada con el concepto de que esto sea un sensor de un ratón, como el que yo tengo aquí directamente en el ratón de mi ordenador, que por cierto veo que tengo que limpiarlo un poquito, ¿no? Pero más allá de todo eso, la pregunta es, ¿para qué puede servir este concepto? Y yo te voy a traer una posibilidad remota, pero como lo hiciera bien la propia Nintendo, como la trajera aquí de manera comercial al mercado, posiblemente este concepto, que ahora mismo puede parecer una anécdota, podría ser una de las mayores revoluciones de este mundillo y que podría incluso superar el número de venta de la Nintendo Switch 1 original. Comencemos por el principio. ¿Qué es eso que hemos estado viendo al principio? Vamos a ver, seguramente ya lo habréis visto en multitud de vídeos de creadores de contenido, de noticias de prensa, etcétera, etcétera. Se está filtrando un montón de elementos relacionados con Nintendo Switch 2, pero personalmente la parte que se ha filtrado, y esto ya tiene unos días, no, más interesante de todas, sería este sensor, el cual pues coordina perfectamente con el sensor de un ratón. Desde diferentes medios, como aquí, yo personalmente para ver este tipo de cosas sigo a Behind the Game, que la verdad el chaval pues se curra mucho seguir todo esto de las filtraciones y tal de Nintendo Switch 2, te puede gustar más o menos, a mí me hace gracia. Pues, ¿qué quieres que te diga? Pues en una de las comentarios que ha estado él cubriendo, pues había estado notando un comentario que había hecho NextHandheld, el principal filtrador de todo esto, aunque ya están saliendo de todo, fabricantes de accesorios, etcétera, así que ya, bueno, ya no es un secreto a voces, ¿qué quieres que te diga? Pero el creador original de todo este revuelo, NextHandheld, ha explicado y ha hablado relacionado con el tema de esta función de ratón, y dice concretamente que los desarrolladores lo sabrán mejor que él, pero que se describe, ¿no? La mejor descripción es para un Mario Party, un WarioWare o algo por el estilo, pero que personalmente no ha visto esto en acción, por lo que mucha gente está pensando que esto podría ser un gimmick directamente para videojuegos, y es lo más probable, seamos claros, pero le he estado dando vuelta a un concepto. ¿Y si Nintendo quiere llevar la Nintendo Switch un paso más allá? Nintendo Switch 2, que el verdadero gimmick de la Nintendo Switch 2 no sea específicamente esta función de ratón en videojuegos, sino que sea llevar esta máquina incluso más allá del número de usuarios normales y corrientes que comprarían una consola, al igual que hizo ese mismo concepto con Nintendo Wii en su momento, pero que claro, era destinado para videojuegos, pero no para las personas habitualmente que compraran un videojuego. Y si este gimmick directamente es un gimmick que estaría aludiendo a aquellas personas que tampoco comprarían esta máquina eventualmente para jugar a videojuegos, pero si le ofrece un poquito más, si le ofrece algunos elementos más, pues a lo mejor una máquina de este tipo, medio baratita, etcétera, etcétera, pues a lo mejor sí que podrían comprarla. Y es que junto con el tema del gimmick del ratón, ha habido otro elemento bastante curioso dentro de la comunidad de videojuegos, que la gente está preguntando por qué Nintendo habría hecho esto, dando ya por válidas completamente todas estas filtraciones, porque qué quieres que te diga, ya se ha filtrado todo, en el CES de Las Vegas los principales fabricantes de accesorios los han estado mostrando, ahí ya no vas a hacer un tongo, ¿no? No tendría mucho sentido, sería gastarse mucho dinero por hacer una troleada a nivel Dios, ¿no? Así que no tendría mucho sentido. Pues una de las cosas que la gente se ha estado especulando tanto ha sido, bueno, si Nintendo ha apostado por un ratón ahí, ¿por qué también habrán apostado por poner aquí un puerto USB tipo C y abajo también un puerto USB tipo C? ¿Por qué Nintendo habría puesto dos puertos USB tipo C, uno arriba y otro abajo? Vamos a ver, los que venimos del mundo de la handheld PC tipo Steam Deck, Asus ROG Ally, etcétera, etcétera, pues sabemos perfectamente para qué puede ser, pero claro, en este tipo de dispositivos, esto es una Asus ROG Ally X, tener estos dos tipos puertos USB tipo C están muy bien. ¿Por qué? Porque te permiten cargar y poner algún accesorio, trastear con ella, etcétera, ¿no? Pero sobre todo es para poderle sacar la máxima funcionalidad dentro del mundo de lo que viene a ser un PC o de cualquier otro tipo de historia. Pero claro, ¿por qué Nintendo en un dispositivo que quiere contener los máximos recursos podría estar poniendo este doble USB tipo C? Una de las opciones más interesantes de todas es el tema de la doble pantalla, ¿no? Que se pueda estar jugando en plan tipo Wii U y entonces tenga que estar conectado a el propio dock vía USB tipo C para poder recibir la suficiente energía y para que no se te descargue en medio de la partida. Eso podría ser perfectamente, y por eso necesitaría uno abajo para que se conecte en el dock y otro arriba para poder hacer esta funcionalidad. Pero si mezclamos el concepto de este ratón, mezclamos este concepto aquí de un doble USB
USB tipo C, tendría muchísimo sentido si nosotros después, aparte, mezclamos, ¿no?, con otros conceptos como ese dock, ¿no?, que parecía que podía incluso, o habría algún tipo de posibilidad de poderlo poner de manera horizontal y no vertical. No sería necesario para esta función, pero sería también interesante y ayudaría a todo este concepto. ¿Por qué no esto estaría orientado a lo mejor a algún tipo de sistema o de elemento más allá del propio videojuego? Me explico. Si Nintendo Switch 2, aparte de poder jugar a videojuegos, explotara en su mayor esencia las facetas de multimedia, de poder tener un navegador web, de poder acceder a ciertas aplicaciones no más allá del mundo del videojuego, cosa que Nintendo Switch no tocó de ninguna de las formas, pues podría estar abriéndose a un mercado que a lo mejor no tiene la excusa de comprarse una Nintendo Switch porque tampoco juega tanto, pero dice, ostras, yo apenas tengo un ordenador en casa, no tengo un dispositivo para poder navegar por internet tranquilamente, utilizar a lo mejor un Google Drive, utilizar a lo mejor alguna aplicación en específico, y oye, incluso a lo mejor un set de aplicaciones limitada incluso de la propia Android, y tenerlo en un monitor con su teclado y ratón, no sería una verdadera locura si lo piensas en realidad. O sea, sería una forma de llamar muchísimo la atención, y que también te digo, no sería algo específicamente nuevo dentro de la industria. Después pasaré a comentar este concepto, pero podría ser una llamada de atención bastante interesante para la gente que ya tiene Nintendo Switch. Nintendo creo que sabe que ha tocado un cierto límite de usuarios que pueden llegar a comprar su videoconsola. Nintendo Switch 1 es la consola más vendida de la historia. No, Rafa, porque la PlayStation 2, Nintendo Switch 1 es la consola más vendida de la historia, y si no es ahora, dentro de medio año, de un año lo será, así que tiempo al tiempo, pero ha llegado a un tope de ventas que es muy complicado de superar. ¿Cuál sería la única forma de superar? Pues bueno, dando un poquito más de margen, ¿no? Y siendo ese gimmick perfecto para poder también aludir a las más jóvenes de la casa. Imagínate, tendrían la excusa de decir, mamá, papá, abuelo, lo que sea, lo que quiero es tener una máquina para jugar. Bueno, pero ya tienes una maquinita, ya, pero es que aparte así ya tengo el típico ordenador para poder estudiar, para poder hacer trabajos, etcétera, etcétera. Sería una función muy interesante, y a día de hoy en la mayoría de casas, y en muchas casas, tenéis que saberlo, nosotros porque somos unos putos frikis, pero en muchas casas no hay un ordenador de sobremesa, no hay un portátil ni siquiera en algunas de ellas, sino que a lo mejor tienen un portátil del siglo XVII y demás, tienen tablets, tienen móviles, y ya no hacen una vida como podíamos hacer hace 5, 6, 10 años, que era prácticamente impensable que no hubiera al menos un portátil en cada una de las casas que hay a día de hoy. Por supuesto, esto tendría un gran problema, y ya sé lo que me vas a decir, no te preocupes, ya te lo digo yo, sería el problema de la piratería. En el momento en el que se abre la puerta a que más usuarios puedan tocar de manera más libre este entorno, la piratería puede aparecer. Desde luego que sí, yo no te digo que no, puede aparecer la piratería. Y es más, una de las principales funciones que tendría que tener un dispositivo de este tipo sería el navegador, así de claro. O sea, ¿no os habéis dado cuenta de que poner un navegador en consola tipo PlayStation, tipo Nintendo, tipo Xbox, suele ser una problemática bastante seria para las propias empresas? ¿No os habéis dado cuenta? El navegador es la primera fuente de entrada para poder conseguir cualquier tipo de hack, ya sea para piratear PlayStation, antiguamente PSP, en fin, el navegador, creo que Xbox también hacía uso de ese tipo de cosas, pero Xbox tampoco que tenga una piratería muy extensa, pero bueno. Lo dicho, el navegador es casi la principal fuente o el principal elemento más débil para poder llegar a hacer la piratería. Pero ¿por qué yo te estoy poniendo esta imagen? Porque hay un concepto que tienes que entender. Primero, si se hace ese concepto de mini PC o de concepto multimedia de la máquina para que vaya más allá del propio uso de Nintendo Switch como consola de videojuego, pues tendrían que poner un navegador internet. Eso no hay ninguna discusión. Es un elemento tan básico que me parece hasta obsceno pensar que Nintendo podría planificar un concepto de mini PC sin tener un navegador integrado, así te lo digo de claro. Pero claro, ¿por qué te estoy poniendo esto? Porque la piratería, y Nintendo lo sabe en este tipo de dispositivos, porque son dispositivos muy cercanos a los de Android, etcétera, etcétera, pues es casi inevitable. O sea, la piratería ha llegado, incluso en las condiciones en las que está Nintendo Switch a día de hoy, ha llegado a ser tan refinada que ni siquiera necesita tener
nada, no necesitas tener ni siquiera una máquina pirateada, no necesitas una máquina modificada, no necesitas absolutamente nada. Simplemente con un dispositivo como este ya puedes hacer prácticamente lo que quieras. Ya sabéis lo que yo opino sobre el tema, me encanta ese concepto, me gusta muchísimo este bicho, pero yo personalmente me gustaría comprarlo esto junto con el de que dampea los juegos para poder utilizar mis propios juegos comprados físicamente y tenerlos todos en un propio cartucho, ¿no? Porque me gusta tenerlos en físico y después poder tener también las bondades del digital. Al final yo he acabado comprando en digital en Nintendo Switch precisamente para tener esta funcionalidad. Por eso a mí este concepto en sí me gusta mucho, pero claro, seamos serios, la gente normal no lo va a comprar para ese concepto que te estoy diciendo. La gente mayoritariamente lo va a usar para piratear a mano llena. Entonces, claro, Nintendo ya sabe perfectamente que este problema lo va a tener, meta eso o no. Entonces, ¿por qué no intentar llegar a la masificación utilizando este concepto que anteriormente funcionó increíblemente bien? Porque no creáis que si esto lo sacara la propia Nintendo sería algo ni siquiera innovador. Y es que los más viejos del lugar conocerán esto. Eso es un Commodore 64, te podría haber puesto aquí un Commodore 64, como podría haberte puesto un Spectrum, un Atari CPC, te podría haber puesto cualquier microordenador de esta época. Esto, los más viejos del lugar sabrán qué es. Era una máquina que se vendía sobre todo como un ordenador barato en la época de los 80 y 90, bueno, sobre todo de los 80, y que servía para poder tener un ordenador en casa a bajo precio. ¿Para qué lo utilizaban la gran mayoría de chavales que se lo compraban o de personas que se lo compraban en su momento? Por favor, los que tengáis más de 40 años, podéis sinceraros en este canal, lo comprabais para jugar, no para hacer tremendo trabajo del colegio o de la universidad, no lo comprabais para mantener las cuentas de vuestra casa, lo comprabais para jugar, seamos claros, y está bien, y yo a tope con eso, ¿no? Por eso digo que este concepto que estoy diciendo de la propia Nintendo no sería ni siquiera algo revolucionario, ni el Commodore 64 se considera el segundo ordenador o el ordenador, no sé si lo ha llegado ya a superar la Raspberry Pi, pero es uno de los ordenadores más vendidos de la historia, básicamente por ese concepto, porque pudieron aunar en un único concepto el concepto de poder, y perdonadme por repetir tanto esa palabra, la palabra concepto, pero el tema de unir un ordenador personal con una máquina de videojuego todo en uno, ¿no? Y eso lo petó burramente, sobre todo a nivel europeo. Por eso digo que Nintendo pudiera optar con este gimmick a ir más allá, es completamente factible. Y además tenéis que pensar una cosa, o sea, ¿esto es muy complicado de desarrollar por parte de Nintendo? No, absolutamente no. Podrían directamente incluir dentro de la eShop la posibilidad de meter o tener una aplicación aparte que sea en Nintendo Utilities o Nintendo Productivity o Nintendo PC o lo que tú quieras, y ahí tener una selección para que diferentes empresas puedan meter ahí sus aplicaciones que sean encima las mismas que están lanzando en dispositivos Android, es decir, que puedan subir sus propias APK y que de una u otra forma puedan tener acceso ahí. Yo ya no te estoy hablando de tener una librería completamente abierta, poder instalar lo que te dé la gana, por favor, es Nintendo. Esto es un vídeo de soñar, desde luego que sí, esto es un vídeo que pienso que podría ser algo factible, y si lo hicieran, creo que podrían vender una verdadera barbaridad si esto se llegara a desarrollar de manera correcta, pero que, te digo, sigue siendo Nintendo. Una cosa es soñar y otra cosa es fumarme un porro. Para muchos de vosotros esto ya es fumarme un porro, pero que Nintendo te libere el sistema, eso ya es fumarse otra cosa, ¿no? Entonces vamos a tener los pies en la tierra. Pero vuelvo a decir, si Nintendo abriera una línea de aplicaciones o algo que diferentes personas, diferentes desarrolladores independientes o grandes empresas pudieran lanzar, pudiendo reutilizar todo el trabajo que han hecho durante todos estos años en Android, sería una forma muy sencilla de atraer a mucha gente para que lanzaran sus aplicaciones dentro de su sistema. Y aparte sería una forma muy interesante también para convencer a mucha gente. Si puedes tener aquí un navegador, es que con el navegador ya tienes mucho resuelto, y pudiendo dar esa funcionalidad, teniendo un navegador, pudiendo meter aquí una aplicación de YouTube, teniendo la aplicación de Google Drive, por ejemplo, teniendo un OneNote, teniendo todas estas aplicaciones que son de productividad, podría ser perfectamente una muy buena forma de Nintendo empezar a diversificarse en un segmento en el que poco a poco la gente ya... No te voy a decir que la gente no tenga interés dentro de las consolas tradicionales, ni muchísimo menos, pero que poder acceder a un mercado mayor de lo que ha llegado a tener la propia Nintendo, a lo mejor, a menos de que sea con este tipo de formas para convencerla de que
comprando una Nintendo Switch 2 no solamente estás comprando una máquina de videojuegos, sino que estás comprando mucho más, pues a lo mejor es la mejor forma para poder convencer ya no solamente a los parroquianos habituales del lugar, sino al resto de personas, más o menos como hicieron con Nintendo Wii en su momento. Y si me pongo ya a soñar, pensad en un concepto súper loco de un modelo de Steam-OS, como ocurre a día de hoy en Steam Deck, que están cediendo su sistema operativo a tercero, pero de parte de Nintendo. Vamos a ver, eso no ocurriría en esta generación, pero sería una forma bastante interesante de intentar aplicar este concepto que cada vez se está dando más de parte de las principales desarrolladores y empresas del mundo del videojuego, como ocurre con Valve, como está ocurriendo con Microsoft, que también está metiendo las patitas. Cuidado con lo que hace Sony también en ese aspecto, y incluso los propios de Sony están diciendo que el modelo está cambiando, por lo tanto algo habrá que hacer. Nintendo es verdad que es la mejor posicionada para no cambiar, para mantenerse prácticamente monolítica dentro de su segmento y simplemente hacer su trabajo como lo siguen haciendo buenos juegos y máquinas que sean suficientes para mover esos buenos juegos, punto, ¿no? Pero si quieren ir más allá, no me extrañaría que pudieran estar tonteando con el concepto que te he dicho de mini PC, o llámalo consola con funciones avanzadas, o consola androificada, como tú quieras llamarlo, y que en un futuro a lo mejor ya Nintendo ni siquiera se tuviera que plantear el rollo de crear consolas, sino que pudieran estar metiendo todo su entorno en diferentes dispositivos creados por la competencia. Vuelvo a decir, en el caso de Valve es lógico que quiera que otras empresas de hardware quieran hacer el hardware y ellos meter el software para después cobrarte y ganarte el dinero por los juegos. Nintendo específicamente no tiene esa necesidad, porque Nintendo gana muchísimo dinero con cada Nintendo Switch, a lo mejor no muchísimo dinero, pero sí que gana bastante pasta con cada máquina que vende, porque son máquinas que ya tienen un tiempo en el mercado, una tecnología ya, no te voy a decir obsoleta, pero sí ya madura, más barata, que la puede ofrecer a un precio aparte más competitivo, y que ellos pueden sacarle un beneficio mayor. Por lo tanto, no sé hasta qué punto esto le podría interesar a la propia Nintendo, pero está claro que empresas como la propia Apple, la propia Google, etcétera, han demostrado que este modelo más abierto para que la gente pueda incluso meter sus propias aplicaciones y tal en este tipo de plataformas, pues es muy rentable. Es más, si me pongo estricto, la propia Apple fue muy, muy criticada al principio cuando sacaron el propio iPhone, de que no se pudieran sacar aplicaciones originales. Sí, el iPhone originalmente no tenía aplicaciones, no se podían meter aplicaciones de terceros, y tuvieron que llegar un grupo de desarrolladores que craquearon o que liberaron el propio iPhone para meter la tienda Cydia, ¿no? Que era una tienda pirata o una tienda alternativa de elementos que tú podías añadir a tu iPhone. Apple tuvo que darse cuenta, creo que fue a partir del iPhone 3 o del iPhone, no me acuerdo muy bien, que actualizaron el sistema operativo y dijeron, vale, ya permitimos que terceros creen aplicaciones. Nintendo podría pasar por ese camino secundario, ¿no? Y a lo mejor no liberar el hardware para que una Asus te cree una Nintendo Switch 3. En el caso de la 2, olvídate, esto estoy hablando ya a futuro, de que esto sea una prueba para esta y que después en un futuro pudiera abrirse. Puede que no fuera nada necesario que hicieran eso, pero que sí que liberaran a la propia empresa para poder crear esos dispositivos que cada vez sean más funcionales, etcétera, etcétera. Esto tampoco, te voy a decir una cosa, sería la primera vez que lo hace Nintendo. Vamos a ver, Nintendo es una empresa a día de hoy, una empresa electrónica, una empresa de videojuegos, pero antiguamente, hasta la llegada de las primeras Game & Watch, incluso con las Game & Watch ya lanzadas tampoco, hasta la llegada de la primera NES, era una empresa destinada a juguetes para niños, antiguamente también para cartas. O sea, es una empresa que ha ido evolucionando con el tiempo, y aunque parecen muy monolíticos, ellos saben también que tienen que ir evolucionando con el tiempo, por lo que no me parecería una locura que Nintendo se diera cuenta de todas las circunstancias en las que está a día de hoy y que dijeran, oye, si nosotros evolucionamos y lo hacemos de una forma controlada, pasito a pasito, suavecito, pero de una forma que encima sabemos perfectamente que son con modelos de negocio que ya están más que comprobados que funcionan, como es en el caso de la tienda de Android o la tienda de Apple, pues
¿Qué error puede tener? Pues yo que sé, a mí me parece bastante interesante. Espero que os haya gustado el vídeo, decidme en comentarios qué pensáis alrededor de todo esto. Esto no deja de ser al final una opinión personal. Por supuesto, soy seguro que muchos de vosotros esta opinión personal, este concepto que tiro al aire, que es muy complicado que se vaya a reproducir, pues seguramente muchos de vosotros me pondréis en comentarios, eres lo peor del mundo, ojalá te muera. Bueno, conceptos que yo ya estoy acostumbrado en esta plataforma. Pero bueno, decid lo que pensáis, espero que con respeto, aunque yo ya he perdido toda la esperanza. Nos vemos en un nuevo vídeo. Chao.